Ok, haciendo buenas noches a todos y les damos la bienvenida a nuestro primer programa del año, aquí en Diálogos que Transforman, de parte del Encuentro Ciudadano por la Paz, el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey y la Universidad UBAC Estado de México. Les agradecemos como siempre su presencia en todas nuestras pláticas de los jueves y ahora le doy la palabra al maestro Jorge Lara para que nos presente al invitado del día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Beney. Buenas noches. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y también a nuestros invitados que nos ven en nuestras redes sociales. Pues como ya dijo Vianey, estamos en el programa del Encuentro Ciudadano por la Paz, en las páginas, en las redes, y nuestro programa ahora se llamará de ahora en adelante Diálogos que Transforman, con la idea de tener un encuentro aquí, de dialogar con los invitados y buscar un impacto en nuestra sociedad basados en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y esperamos que ahora nuestras pláticas sean de manera quincenal por ciertos motivos de logística, ¿no? Ahora, hoy vamos a contar con la presencia del maestro Guillermo Torres Quirós. Les doy una semblanza, ¿no? Él es licenciado en Ciencia Política por la UAM, Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social por la Universidad de Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, IMDOSOC. Es presidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex, analista, investigador y comentarista político. Es actualmente director editorial del portal sabervotar.mx. Es conductor del programa Memoria Informativa en Radio Anáhuac, 1670 AM. Profesor de posgrado de la Universidad de Anáhuac, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y de la red de comunicación REC. Hoy por pues, motivos personales va a estar, pues no pudo estar en dos partes al mismo tiempo, entonces nos dejó un video con la exposición y va a estar aquí a tiempo de un mediante para responder nuestras preguntas. Te voy a proceder a proyectar el video que hizo con toda generosidad y digo, preparó el tema de manera especial, particular para nosotros, y nos va a acompañar después, al término, para responder las preguntas que tengan. Entonces les pediría que mantengan su micrófono en silencio, escuchemos la conferencia y después anoten sus preguntas y después las hagan cuando está aquí con nosotros el maestro, ¿no? Los comparto y comenzamos con la plática. Hola, ¿qué tal? Quiero pues agradecer la invitación para esta conferencia. Esta parte la van a ustedes escuchar grabada por una circunstancia ajena, pero podré estar con ustedes al momento de las opiniones, de las preguntas que se vayan dando después de esta presentación. Hoy en día tenemos pues una gran responsabilidad como sociedad y como de alguna manera pues participantes siempre de, pues, de los procesos electorales, pues qué mejor que hacer un análisis actualmente de esto que se ha denominado la lucha por el poder y el papel ciudadano en las elecciones. Ha llegado 2024, se veía lejano, pero pues llega en un momento muy preciso, llega en un momento en el cual
podríamos nosotros definir con muchísima claridad que, pues sí, estamos ante un reto muy importante. Como introducción vale mucho la pena ir comentando acerca de lo que podríamos nosotros denominar, pues, como un estilo de antecedentes importantes acerca de el propio papel que va a tener nuestra elección. Y bueno, uno de estos puntos a considerar es cómo está actualmente nuestro sistema político mexicano. Ustedes ven aquí SPM, nuestro sistema político mexicano. Nuestro sistema político mexicano tiene reglas escritas y reglas no escritas del juego. Dentro de las reglas no escritas está una serie de personajes que podríamos llamar con toda claridad como los poderes reales. ¿Por qué se les llama poderes reales? Porque son aquellos poderes que no tienen temporalidad. Es decir, pueden tener cambio de cabezas, pero su funcionalidad está establecida. Y pues de alguna manera los poderes que se van de alguna manera, que se eligen, los poderes, digámoslo así, que están de forma constitucional, pues le apuestan a llevarse bien con los nodos de poder, con estos, apuestan por estos diversas circunstancias que se pueden dar dentro de un proceso de elección. Por lo tanto, los poderes reales, algunos llaman poderes de facto, a mi juicio son poderes reales, pues tiene un papel clave para la definición de cómo se va distribuyendo el poder en este propio proceso. Y bueno, pues los actores con posibilidades reales del triunfo, pues necesitan tener la bendición a fuerzas de estos actores. ¿Quiénes son estos nodos de poder? Empecemos con el caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no solamente es el Ejército, la Marina, sino es todo este paquete que tiene que ver con el tema de la seguridad. En nuestro ejército mexicano se fue consolidando como un ejército de alguna manera, pues gobiernista, llamarlo así, es decir, está con el que está gobernando y muy preciso en el sentido de ser sumamente responsable de lo que pasa o de las decisiones que pueden llegar a pasar a los alrededores. Aparte de las Fuerzas Armadas, tenemos por otro lado al gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es otro actor, otro nodo de poder, influye en las elecciones, a veces de manera más fuerte, a veces de manera más sigilosa. Recordar que en el 2024 Estados Unidos también tiene un proceso electoral para elegir presidente, en el que nuevamente en la boleta electoral van a aparecer dos personajes que ya han estado en la propia boleta. Por parte del Partido Republicano, Donald Trump, y por el lado del Partido Demócrata, el presidente Biden, que va a buscar la reelección. Y ahorita por el tema del fenómeno migratorio, Estados Unidos se ha convertido en una pieza muy importante para la definición del poder en México. Hemos visto incluso en los últimos días declaraciones del presidente López Obrador atacando a Biden por las medidas que ha tenido que tomar en relación a la frontera sur de los Estados Unidos, frontera norte de México, en el que, bueno, pues ahí la situación migrante pues se ha desbordado. Y bueno, pues obviamente Estados Unidos, su interés no solamente es político, es económico, y por eso está involucrado dentro de estos nodos de poder. Luego tenemos otro que es muy grave, es el crimen organizado, que ha ido creciendo de forma exponencial, que cada vez tiene mayor toma de decisiones. Más adelante vamos a hacer un análisis un poco más detallado del impacto actualmente del crimen organizado. Luego tenemos a las iglesias, no solamente la iglesia católica, sino las iglesias en plural, porque también hay que reconocer que pues, en México hay actualmente, según el censo del 2020, 14 millones de evangélicos y muchos de ellos operan bajo una dinámica de mayor coordinación que puede ser incluso el de la iglesia católica. Y es interesante ver cuál va a ser el papel que van a jugar, porque podríamos de una vez definir que no todos los grupos evangélicos están con López Obrador, ni todos los católicos están con López Obrador o están en contra de López Obrador. Es decir, vemos cada vez distintas opiniones y percepciones que se pueden dar al respecto. Luego tenemos el caso del sector empresarial, el cual habría que hacer también sus distinciones. Hay grandes empresas que se han hecho más millonarios a esta administración. Hay pequeñas y medianas empresas que han prácticamente desaparecido por esta administración, por el mal manejo del COVID, por falta de estímulos, por el tema de la inseguridad y demás. Y bueno, ahí está este sector empresarial. Y luego, por otro lado, tenemos otro nodo que son los medios de comunicación. Medios de comunicación que tradicionalmente serán gobiernistas y que ahora
o se han hecho más gobiernistas, o han desaparecido, o han tenido que bajar el perfil, o han tenido que diversificarse. Los medios de comunicación sí son un poder que puede llegar a definir de alguna manera parte del juego desde el punto de vista mediático. Si tú le cierras espacios a alguien, son demostraciones de poder. Y bueno, tenemos también el caso de 3 actores de esos poderes reales que no están, digamos, en el nodo principal, pero que están tratando de llegar, en el caso de uno, llegar a ellos, que es las redes sociales. Las redes sociales que se han ido sofisticando, ya no solamente es el Facebook, ya no solamente es Twitter, ahora X, es el Instagram, es el TikTok, es una forma distinta de comunicarse, de llegar, de influir, de generar agenda política, agenda pública, y bueno, eso es lo que está pasando con las redes sociales. Y luego tenemos 2 actores que antes estaban en los nodos principales, pero que hoy en día, por distintas circunstancias, se han ido alejando. Circunstancias de tipo ya de los hechos de poder. Los sindicatos que antes tenían muchísima fuerza y que al momento de abrirse, de quedar libremente la sindical, pues hay que reconocer que algunos actores de los sindicatos pues empezaron a perder poder, y con la salida del PRI ha nacido una nueva confederación laboral que es la CATEM, la nueva CTM, digamos la CTM de esta administración, con Pedro Aces a la cabeza, y que pues incluso les dio para crear un partido político, Fuerza por México, en el 21, no lo pudieron mantener el registro, pero bueno, ahí están bajo esa propia dinámica. Los sindicatos son un actor importante. Y por último, la academia. Y hay que decir que la academia dejó de tener la fuerza, primero porque empezaron a tener un desgaste desde el punto de vista como opinadores, pero por otro lado también empezaron a tener una debacle importante cuando varias universidades, varias instituciones, pues los rectores fueron siendo asaltados, o se fueron tomando el control, pues actores simpatizantes más de el gobierno actual, o que el gobierno actual puso rectores en algunos lugares, es decir, le fue quitando su lado autónomo a varias universidades, y bueno, la academia ha quedado un poco de un lado, aunque sigue siendo pues un nodo de poder, si nadie lo puede poner en duda. Habría que preguntarnos actualmente en esta lucha por el poder, ¿cuál es el diagnóstico de este sexenio? Y esas son preguntas abiertas que se las dejo a todo el mundo. Sobre hacer una pregunta si en estos casi 6 años regresó el presidencialismo como lo conocíamos o no, o se creó un nuevo presidencialismo, o se creó un nuevo híbrido muy particular. ¿Cuál es actualmente el papel de los poderes de la Unión? Nos queda claro que en los hechos pues el poder legislativo ha estado supeditado al poder ejecutivo, pero ¿qué tanto va a pasar con el tema del poder judicial y qué tanto se afectó o no se afectó? Recordar que parte de los villanos favoritos del presidente es precisamente el poder judicial. Y hay temas generales, cómo nos fue en seguridad, cómo nos va a ir en el cierre de sexenio en economía. Tuvimos uno de los peores años de crecimiento de la historia del país cuando fue el COVID en 2020, pero hemos tenido una recuperación interesante que pues, a lo mejor quedamos tablas en el sexenio del observador, pero bueno, tenemos el superpeso, tenemos varios elementos que nos hacen considerar con un buen diagnóstico cómo está el tema económico y el tema de la pobreza, que a veces descartamos el tema de la pobreza, pero la pobreza está ahí, la pobreza es un elemento fundamental para entender el comportamiento de una sociedad. Y aparte, algo interesante, en América Latina estamos teniendo hoy en día ya no la pobreza rural predominante, sino hoy en día la pobreza urbana dominante. La pobreza rural dominante, pues tienes derecho, bueno, tienes facilidades para un autoconsumo, vives en pobreza, pero hay ciertos elementos que te pueden amortiguar. Especialmente el tema de que tú puedes cosechar para ti mismo. En el caso de la pobreza urbana no es así, está supeditado a los trabajos que te van dando, a las oportunidades que te van dando, y si se acaban esas oportunidades, pues vemos cinturones de pobreza muy fuertes en todo el país. Y la gran pregunta, ¿cómo va a pasar AMLO en la historia? ¿Qué va a pasar del observador cuando acabe ese sexenio? Y en los libros de texto que veamos, las obras paranoicas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA, o será el tema de la inseguridad y el crimen organizado. ¿Cuál va a ser la aportación histórica más allá de obras públicas? Es decir, preguntas que tenemos que hacernos y que yo los invito a que vayamos reflexionando cómo va a quedar el observador en la historia, recordando que muchas figuras que en algún momento fueron muy fuertes, pues van a quedar olvidados porque hicieron un mal papel o porque se quieren olvidar de lo mal que hicieron las cosas. Pero si pasa al revés, bueno, las circunstancias y las dinámicas van cambiando. Hay una encuesta que realiza Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el periódico Reforma. Esta es del 2019-2020,
23, es decir, pues todo el sexenio del presidente López Obrador, prácticamente, y cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema, la gente de forma unánime como primer lugar marca el tema de la inseguridad. La inseguridad se ha convertido en el principal problema según los que señalan los mexicanos. En segundo lugar encontramos a la corrupción como el segundo elemento de mayor preocupación. En tercero, la economía. El cuarto, el desempleo. El quinto, la pobreza. Y por último, la salud, que bueno, por el tema del COVID se convirtió en el segundo tema de mayor preocupación para los mexicanos apenas en el 21, pero que bueno, pues ahora se ha ido modificando. En esta propia encuesta, cuando se le pregunta a la gente qué considera qué tan corruptos son o no ciertos personajes políticos, la respuesta es la siguiente. Para los encuestados, los senadores y los diputados tienen un grado de corrupción, un porcentaje de corrupción del 72%. El fiscal en un 59%, los alcaldes en 54%, el gabinete en una aprobación del 50% y de gobernador también del 50%. Por último, a quien se le ve como el menos corrupto según la gente es al presidente, que solamente se le considera corrupto un 27%. ¿Esto a qué se debe? Pues a la estrategia de las mañaneras, a la estrategia de la narrativa que ha estado haciendo el presidente desde que empezó su sexenio, a que ha ido dominando el espacio público y que la gente no lo ve, no lo ve mal. Más adelante vamos a ver la última encuesta, la que salió hoy 1 de febrero del periódico El Financiero, que marca ya algunos datos interesantes. Cuando se le pregunta a la gente sobre qué instituciones considera menos corruptas, pues resulta que para la gente los menos corruptos son los pequeños negocios, que aparecen en el primer lugar del ranking. Después tenemos a la Marina, aparece el Ejército, aparece el ISABI, que ya no existe, los menos corruptos según la gente. El quinto menos corrupto, el ISSSTE. Después la Guardia Nacional. Ya aparecen centros sociales. ¿Quiénes son los peor vistos por la gente, los que son los más corruptos de todos los partidos políticos? Las cárceles, el policía de tránsito y Pemex y ministerios públicos también, parte de los que son peor vistos, instituciones que no puede ser posible, tanta desfachatez como diríamos por ahí. Y bueno, hay otra pregunta también crucial de esta encuesta. El porcentaje de gente que confía más o menos en comparación de confianza con el gobierno. Es decir, si ven más corruptos o no, por ejemplo, a la sociedad civil. La gente dice no. A la sociedad civil le tenemos más confianza. Un 32.2%. Pero resulta que los medios de comunicación, los empresarios, generan más desconfianza que el propio gobierno para la población. Medios menos 8.3%, empresarios menos 12%. Y los ciudadanos vistos mejor en un 10% que la clase política y que el gobierno general. Ahora, una parte fundamental para entender en dónde estamos y esta lucha del poder es entender el papel que tienen las actuales generaciones con las que convivimos en el día a día. Son 6 generaciones que prácticamente hoy conviven en el espectro de la convivencia. Estamos hablando de la generación silenciosa, los llamados niños de la posguerra, los que nacieron entre el 30 y el 48. Luego tenemos los baby boomers, los que nacieron entre el 49 y el 68. Estas dos generaciones son generaciones en donde la disciplina, el respeto, la honestidad, fueron banderas muy fuertes, muy tatuadas. Vemos gente que pues siempre estuvo en el mismo trabajo, con la misma esposa, con la misma dinámica con sus hijos, etcétera. Digamos, una generación así. Pero como dice su nombre, silenciosa, no se le daba la oportunidad de participar, se le callaba de alguna manera la boca, se le tenía que hablar de usted al adulto. Y bueno, pues esto sin duda tuvo sus propios efectos, porque pues quienes educaron a los generación Z de los millennials, pues principalmente niños de la posguerra y baby boomers, que son los que ayudaron a este proceso. Y bueno, hablando precisamente de que la generación baby boomer fue la primera generación que tuvo, por ejemplo, entre otras cosas, pues mujeres que empezaron a entrar a carreras universitarias, se empieza a formalizar y normalizar el divorcio, por ejemplo, que pues, antes era mal visto, y así ciertas condiciones. Llega la generación X, los que nacieron entre el 69 y el 80, es una generación que es una generación puente entre estas generaciones y las generaciones más jóvenes.
Hoy en día ya hay abuelos generación X, pero también hay papás generación X, los cuales suelen ser más estrictos. Es una generación que se le enseñó mucho el tema de buscar la excelencia, la calidad y de buscar ser pues un líder, mucho un tema de liderazgo y trabajo en equipo, la generación X. Sin embargo, la generación X, al ser es una generación puente, también es una generación que fue la primera que empezó a aceptar sueldos miserables para el trabajo en la vida diaria, o también, un poco empiezan a tener conocimiento de la tecnología, no al 100%. Es un híbrido interesante en esta generación. Y luego tenemos la generación de los millennials, los que nacieron entre el 81 y 93. Esta generación millennials es una generación que junto con la generación Z, los que nacieron entre el 94 y 2010, tienen muchas coincidencias. ¿Y a qué se refieren las coincidencias entre los millennials y la generación Z? Son generaciones más egoístas. Si algo no les gusta rápidamente, lo dicen o lo votan. Están estudiando una carrera, no les gusta, se cambian. Están estudiando medicina y de repente se cambian a gastronomía y algunos hasta se cambian después a ingeniería. Es decir, tienen cambios drásticos. Si algo no les gusta, lo dicen. Si algo les gusta, intensean, son totalmente creativos y buenos para ciertas cosas. Es una generación también, esas dos generaciones que son actualmente muchos de ellos son jóvenes profesionistas o están saliendo, estudiando la carrera universitaria o saliendo de la universidad, y entonces son también un referente importante para muchos debido precisamente a que es una generación totalmente digital. Especialmente la generación Z es una generación donde las redes sociales es el medio de información que más usan para informarse de las noticias. Es totalmente segmentada. ¿A qué me refiero con esto? Es una generación que ya va por gustos muy particulares, va segmentando, o sea, se ha ido segmentando los gustos de muchos de ellos y bueno, pues esa segmentación se ve reflejada en pues también su propia condición política y en su forma de ver las cosas. Y por desgracia, tanto la generación millennial como la generación Z, una coincidencia que tienen que es terrible es que son el mayor número de abstencionistas en los procesos electorales de los últimos años. Esas dos generaciones son las que menos han ido a votar, sin distinguir el caso de los primer votantes, que serán generación Z, los cuales, pues muchos de ellos van a votar por primera vez y por vivir y sentir la experiencia, la emoción es probable que voten por primera vez, pero aquí la clave es qué pasa con el segundo voto. Muchas veces ni siquiera llega el segundo voto. Y bueno, eso es parte de esta generación Z. Y luego tenemos la generación alfa, que son los niños de hoy en día, en los que podemos ver que son pues respondones, también son creativos, también son totalmente tecnológicos, prefieren tener de amigo un celular que otra cosa, también suelen ser muy imperativos en muchas formas de hablar, de manejar las cosas. Sus ídolos son figuras mediáticas más que figuras deportivas o culturales, y al igual que la generación Z, que pues dice que es una generación de cristal, que les hablas fuerte y se rompen, la generación alfa es una generación que también coincide en esos momentos con esas características. Es una generación, digámoslo así, pues muy metida en sí misma, y cualquier señalamiento, es más, se les ha llamado la generación burbuja a la generación alfa. ¿Por qué? Porque rápidamente se elevan y truenan. Una burbuja truena de volada. Así pasa con la generación alfa. Están tan sobreestimulados que el sentido de frustración no está en sus vidas. Y esto, en el caso de la generación Z, por ejemplo, puede ser peligroso, o ha sido peligroso si algunos votaron en la elección del 18, y es un buen bloque de gente que se siente arrepentida por cómo votó en aquel proceso electoral. Entonces, bueno, ese es en el caso de las generaciones. También hay otra realidad que estamos viviendo en este diagnóstico de país, y es que estamos viendo actualmente una alerta democrática. ¿Por qué puedo asegurarme yo que estamos viendo una alerta democrática? Por varias cosas. Porque hoy en día estamos viendo que la democracia, que no es que la democracia en México sea algo histórico y algo ha sido algo de alguna manera que lleve décadas, no. Nuestra democracia realmente es una democracia no en pañales, pero sí en una adolescencia, está de la pubertad a la adolescencia, con ciertos defectos y ciertos puntos de origen. Es decir, las generaciones anteriores a las que tuvieron el control político de las cosas,
pues son generaciones que tienen una experiencia democrática más vigente, que no les tocó ver la lucha por la democracia que se dio en el país. Si lo pusiéramos como una persona, pues es un muchacho que está entre la adolescencia y la juventud. ¿Y qué pasa cuando a un muchacho que está en crecimiento, pues tú le inhibes el crecimiento? Cuando tú le pones restricciones, cuando por ejemplo a un joven de 14, 15 años le das droga gratis y le das alcohol gratis y le das pornografía y le das todo así, pues obviamente va a tener se va a desquebrajar, va a tener una dinámica de rompimiento de muchas cosas, va a perder su constancia, su dinámica. Bueno, pues lo mismo está pasando con nuestra democracia en México. Estamos viviendo esa alerta democrática donde vemos un deterioro totalmente de estas instituciones, de la democracia en sí como pues un estilo de gobierno, y estamos ante una deriva deriva autoritaria, donde vemos que a veces se impone la autoridad sin mayor asunto más que imponer y violar la ley. También vemos cómo se están debilitando instituciones fundamentales para la vida democrática. El caso del INE, el caso del Tribunal Electoral, bueno, el caso penoso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando habíamos visto que un titular de un órgano autónomo pidiera que se desapareciera ese órgano autónomo, que fue lo que pasó con Rosario Piedra. O el caso, por ejemplo, del INAI, tan polémico por el tema de transparencia, porque le han ido quitando sus consejeros. O el caso de la propia UNAM, que acaba de tener un proceso de selección de rector y que, bueno, está en esta parte de que no sabemos qué va a pasar dentro de esa alerta democrática. Otra muy vigente, muy clara, es la polarización y la fragmentación política. Hoy en día es raro la familia en la que no estén peleados por una situación política, vecinos que no se hablen, comunidades que no se hablan. Hay una diferencia muy fuerte y hay, por desgracia, cuando la política se va a los extremos y se radicaliza, pues la polarización se convierte en un elemento tremendo. Y esto, en lugar de provocar un sentido de unidad entre los mexicanos, pues provoca una situación que tiene consecuencias terribles. Luego tenemos la militarización de la vida nacional. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha ido empoderando al ejército, dándole funciones que no le corresponden. Sí, su papel es defender a la nación, defender nuestra soberanía, proteger a la ciudadanía, pero si le pones a hacer funciones distintas por las cuales se le formó, pues va a tener de alguna manera defectos importantes. Casos que hemos visto dentro del tema de la militarización, como que los ponen a construir aeropuertos, Tren Mayas, refinerías, carreteras, bancos del bienestar. Esa no es su naturaleza del ejército. Y una todavía peor, aparte que no es su naturaleza, cuando al ejército se le manda a las calles y pues no es su función el cuidar las calles, es cuidar a México del enemigo, pero no de esa forma. ¿Qué es lo que vemos? Que hay militares cuidando calles y que disparan a matar, porque fueron enseñados a matar al enemigo, no a preguntarle, no a ver, no a investigar si a una señora le robaron el bolso y cómo va a actuar, no. Se llaman para otra dinámica y eso les descompone en su propio ADN. Y entonces cuando vemos que los militares se encargan de las aduanas, se encargan del transporte, se encargan de muchas cosas que no es su naturaleza, entre otras también los pueden administrar recursos, pues el tema es de preocupación si estamos viendo un tema de militarización del país. Otra parte de esta alerta democrática es que estamos siendo testigos de un cambio de régimen. Aquí es una cosa interesante, porque López Obrador, si hubiera sido más hábil, los primeros 3 años que tenía la mayoría calificada en diputados y que tenía cierto manejo de votos en el Senado, tenía que haber, de hecho, de alguna manera, pues un estilo de un cambio, incluso de una propuesta de cambio constitucional. Tenía los votos para cambiar la constitución, hacer muchas otras cosas. No lo hizo. Se confió, dijo, no hay problema, el próximo trienio voy a tener la mitad más uno en diputados, no la mitad más uno, perdón, voy a tener la mayoría calificada, no solamente la mitad más uno. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un exceso de confianza, pero a pesar de que a muchas cosas ya no se pudieron hacer porque no hay mayoría constitucional, otras sí, y entre otras, una dinámica de un cambio de régimen.
de cambiar las reglas del juego desde el punto de vista constitucional y del punto de vista también político. Y eso tiene sus propias dinámicas y posibles repercusiones. Por otro lado, vemos la falta de diálogo y respeto a las minorías como otro elemento también de la alerta democrática. Cada vez vemos, este es un presidente que menos diálogo ha tenido con distintos actores, y vemos también que se ha ido diluyendo el respeto a las minorías, y a veces hay mayorías que no son respetadas por el tema de las minorías, pero bueno, eso es harina de otro costal. Por último, ver que también en esta democrática estamos viendo un desprecio al papel del poder legislativo y intentos de someter al poder judicial a la mala para que haya un solo poder y sea el del poder ejecutivo. Y eso es parte de esta terrible situación que estamos viendo de la alerta democrática. Al mismo tiempo, yo veo que en esta elección de 2024 estamos viendo 3 alarmas importantes en elección. El papel del crimen organizado, el papel del gobierno, y en este caso, de que puede provocar una elección de Estado, y por otro lado, el juego de las emociones que hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial y algunos otros elementos, pues cada vez se perfeccionan. Entonces vemos que estas 3 alarmas se pueden conjuntar y entonces podemos ver, vamos a llegar de resultado que esta combinación entre elección de Estado con crimen organizado se puede dar como resultado una narcoelección, en donde el narco sea quien sea el elector principal y no la ciudadanía. Y por otro lado vemos esta dinámica de lo que podríamos denominar miedo y abstencionismo, provocado por este juego de emociones en el que simétricamente te dicen ya todo está perdido, pues ya no participo. O si el crimen organizado está en la elección, me genera miedo, ya no voto. Es decir, están combinadas estas dinámicas, estas 3 alarmas muy precisas que ponen condicionantes terribles de lo que puede llegar a pasar en la elección de 2024 si la gente no participa, si la autoridad no hace su papel como debe ser, si la autoridad electoral termina cayendo y siendo dominada por el propio Estado, o el crimen organizado haciendo también de las suyas. Y a esto, el crimen organizado, vale la pena mencionar, pues, cómo está actualmente, pues, los resultados que nos marca actualmente la propia autoridad con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el corte diario de homicidios dolosos por año, la forma directa de decir de asesinatos. Y bueno, vemos que mientras con el gobierno de Salinas de Gortari eran 35 asesinatos diarios, con Cedillo llegó a 36 asesinatos diarios, con Fox, que fue la parte más baja, con 28 asesinatos diarios, uno cada 52 minutos. Subimos en la guerra de Calderón a 120,463, a 55 homicidios dolosos diarios, uno cada 26 minutos. Luego con Peña Nieto, la cifra llegó a 156,066, uno cada 20 minutos, es decir, estamos hablando de 71 diarios. Y con López Obrador, en el acumulado actual, lleva ya el récord, 178,169, uno cada 15 minutos, estamos hablando de 95 homicidios diarios en el acumulado de cada día de su administración. Si comparamos en tiempos de gobierno, cuando estábamos a 62 meses de gobierno, pues Peña llevaba apenas 122,000, Calderón 96,000 y bueno, pues López Obrador esos 178,000. ¿Y cuál es la proyección para el final del sexenio? En este año, pues espera que termine el sexenio con 205,020 homicidios dolosos, lo cual es una cifra terrible, porque a esto hay que sumarle el tema de los desaparecidos, hay que sumarle algunos otros elementos que ya están considerándose dentro del análisis del tema de la seguridad. A esto, pues sí mencionar uno de los temas de mayor preocupación, que lo mencioné hace un momento, que es el tema del crimen organizado. ¿Cuál es el poder actualmente del crimen organizado? El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer el año pasado, en 2023, en un estudio bastante completo, que la cobertura del crimen organizado está actualmente en el 82% del territorio nacional. En sus palabras, solamente el 18% no tiene en su cobertura, no tiene
poder del crimen organizado, presencia del crimen organizado. Pero cuando hablas de que el 82% del territorio nacional, pues estás hablando de prácticamente todo el país. Hoy en día tenemos dos cárteles, el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa y 400 bandas delictivas. Hago la distinción, la diferencia entre los dos. Un cártel es aquella banda del crimen organizado que participa desde todo el ciclo de la propia droga, es decir, en la siembra, la cosecha, la distribución fuera del territorio nacional, la utilización de delitos de alto impacto, extorsión, huachicoleo, secuestro, robo, etcétera, como elementos para mantenerse y hacer todo ese ciclo completo. Cuando un grupo delictivo hace esa función, es un cártel. Tenemos dos grandes cárteles, el cártel del Pacífico, Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y 400 bandas delictivas, es decir, tenemos a muchos otros grupos que se pueden poner el cártel de Santa Rosa o el cártel de Unión de Tepito, etcétera. No son cárteles en ese sentido para su clasificación, pero bueno, se ponen ese nombre. Y estamos hablando de 400 bandas delictivas, es decir, que cumplen con alguna función. Hay unas que se dedican solamente al huachicoleo, otros al robo, otros al narcomenudeo, es decir, van distribuyendo esos delitos. Ahora, hemos sido testigos de un nuevo escándalo que se dio a conocer apenas hace poquito con Tim Golden, que es un periodista que ha ganado el premio Pulitzer en Estados Unidos. Se dio a conocer un reportaje donde, tomando testimonios plasmados en la DEA de figuras que fueron testigos protegidos o que estuvieron en algún proceso de investigación, vinculan al cártel del Pacífico y algunos personajes del crimen organizado con la campaña de López Obrador. Incluso se asegura que se le dieron 2 millones de dólares al famoso Nicolás Molledo, que fue el famoso chofer del López Obrador en aquella primera campaña. Y se habla de que incluso se le dio dinero para el plantón y que se iba a secuestrar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aquella época, todo con el fin de que no se le reconocía el triunfo a Felipe Calderón. Si uno revisa la investigación, el artículo, en ningún momento están asegurando que el López Obrador sabía del tema, pero sí hablan de gente cercana al propio López Obrador. Y el presidente ya salió a decir que pues eran mentiras, que hubieran demostración de pruebas al respecto. Pero aquí es donde viene otro tema que hay que reconocer y vincular, y es el caso de Genaro García Luna, que por testimonios sin pruebas fue sentenciado a prisión en Estados Unidos por los testimonios de estas figuras, de estos personajes, que hablaban de que había sido sobornado, que se le había dado dinero, etcétera. Y bueno, por cosas peores a Genaro García Luna se le sentenció así. ¿Qué pasaría con López Obrador con una dinámica así? Y las grandes preguntas, si se repitió en 2012 o 2018. Posiblemente a lo mejor no se dio nada, pero el hecho de que estén esos testimonios en la DEA y que salgan en este momento, en esta época de proceso electoral, pues claro que tiene una jiribilla. Y claro que es cuando vinculamos estos poderes reales del Estado político mexicano, como están vinculados, y como a veces, pues por ejemplo, un proceso electoral en Estados Unidos puede ser vinculante y puede ser importante para ciertos fines políticos, pegando o aceptando o moviendo o señalando a ciertos actores. Pero también hay una gran realidad que no podemos evitar, y es que estábamos acostumbrados a que, bueno, pues nos enteramos de que había una negociación entre el gobierno, el crimen organizado, llegaban a un acuerdo, yo te dejo pasar, te doy tales cargos, el policía de tránsito te va a dar el asistente de gobierno, te va a dar algún espacio para que haya ese acuerdo político, esa negociación. Pasamos de esa etapa de negociar a que hoy en día, por desgracia, la autoridad, y no importa el partido de origen, PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Verde, MC, no importa su origen. ¿Por qué? El crimen organizado es daltónico, no distingue colores y es metodista, se mete con todos. Y en este caso, sí podemos decir que esta subordinación que hemos visto ya en muchas autoridades, pues lo vemos con el dominio, el que en plena luz del día puedan salir estos actores del crimen organizado a hacer y deshacer muchas cosas. Entonces, por eso hay la gran pregunta que tenemos que hacernos de cómo ha ido avanzando este poder.
¿qué tanto ha ido avanzando? ¿Qué tanto de un tema de negociación pasó a un tema de subordinación? Y lo que mencioné hace rato, el ejército está en otras funciones y por lo tanto está descuidando la inteligencia, la estrategia, la forma de atacar de una forma muy particular al poder del crimen organizado. Que ahora vemos que aparte se les empodera haciendo esa apología, se les hacen series con sus nombres, vemos una serie de cosas que en lugar de ayudar perjudican en este ambiente y empoderan más al crimen organizado. Bueno, hasta aquí digamos aparte y ahora vamos a qué es lo que vamos a ver, cuál va a ser la lucha en el proceso electoral de este año. Ustedes ya han escuchado en los medios de comunicación que se van a renovar más de 20,000 cargos de elección popular, que se van a renovar, entre otros cargos, pues solamente el presidente de la República, los 128 senadores, los 500 diputados federales, que se van a renovar gobernadores en 9 estados. Entre ellos, pues está la Ciudad de México, el estado de Jalisco, que es de los de mayor población e importancia económica, Yucatán, que también tiene una importancia económica, Puebla también que tiene un peso fuerte, el caso de Veracruz, que también tiene una dinámica particular. También se suman para gobernador Guanajuato, que es otro motor industrial de gran envergadura, y luego tenemos el caso de 2 estados sureños, Chiapas y Tabasco, y por último, el caso de Morelos, que pues, por cercanía a la Ciudad de México también tiene una importancia en derrame económico y demás. Bueno, pues estos cargos de gobernador. Y luego se renuevan diputados locales, congresistas, en 31 de 32 estados, salvo Coahuila, que los eligió el año pasado, pues el resto de los estados van a irse a elección de diputados locales. Y ayuntamientos en 30 estados, salvo Durango, y salvo Veracruz, que no van a elegir ayuntamientos, van a elegir solamente diputados locales. Bueno, pues ahí está marcada más o menos el número de cargos que se van a elegir, ¿no? Las presidencias municipales, los síndicos, regidores, etcétera. Y bueno, es una repartición importantísima de poder, de cambio de muchas cosas, porque inicia un sexenio, bueno, termina un sexenio, empieza otro sexenio, etcétera. Bueno, diputados federales. Al corte del día de hoy, 1 de febrero, después de que ayer renunció un diputado de MC, Salvador Caro, y se unió a Morena. Morena tiene 201 diputados federales, el PAN 112, el PRI 71, el Verde 40, el PT 33, Movimiento Ciudadano 28, el PRD perdió 3 diputados, entre ellos su coordinador, el famoso Cházaro, y bueno, hay 3 diputados sin partido que eran del PRD, así que así está actualmente esta Cámara de Diputados. Y recordar la importancia de esa separación de poder que tiene la Cámara de Diputados. Porque tenemos, por un lado, la mayoría absoluta, es decir, cuando se tiene la mitad más uno de los votos, que se utiliza para la mayor parte de las votaciones, entre ellas el presupuesto. Hoy en día Morena, gracias al PT y al Verde, tiene esa mayoría absoluta, que son 251 votos en adelante. Y, por otro lado, están las mayorías calificadas, que son las 2/3 partes. En el caso de diputados, 364 diputados federales. Y bueno, pues ahí no los tiene Morena, ni consolidados no los logra, pero sí le ayuda, por ejemplo, el tema del PRI. Y hace poco ustedes habían escuchado que el PRI y la propia Xóchitl Gálvez ya dijo que están de acuerdo con la reforma al sistema de pensiones, que no están de acuerdo que se gaste eliminando a los órganos autónomos, pero bueno, la gran pregunta, ¿de dónde sacar para todo esto? Entonces, bueno, ese está el tema de la mayoría calificada. Senadores, con el corte también del día de hoy, hay 3 senadores suplentes que no han tomado posesión, por lo tanto, tenemos actualmente solamente 125 senadores, de los cuales 56 son de Morena, 18 del PAN, 14 del PRI, 12 de MC, 8 del Verde, 6 del PT, 4 de Encuentro Social, 2 que no tienen grupo parlamentario, que es Miguel Ángel Osorio Chong y Claudio Ruiz Massieu, ambos ex senadores del PRI, el Grupo Plural, que son 3 senadores, y el PRD, que solamente tiene ahorita 2 senadores, falta uno de ellos, de los suplentes de esos senadores, en el caso del PRD. Aquí el mismo ejercicio, la mitad más 1, mayoría absoluta, Morena lo logra, de esos 128 logra, supera, pues con la alianza que tiene, en este caso, en el Senado con el PT, el Verde y Encuentro Social, ya en automático le da pues esa mayoría absoluta, no la calificada,
no los votos para poder reformar la Constitución. ¿Cómo están actualmente las gobernaturas a nivel nacional? Tenemos hoy en día que Morena y sus aliados gobiernan 23 estados de la República Mexicana. Aquí en el mapa vemos el mapa guinda gran parte. Bueno, ahí suman ahí a Morelos de Cuauhtémoc Blanco, que llegó por el PES, y el caso de Gallardo en San Luis Potosí. Bueno, pues vemos una gran cantidad ya de esta María Guinda. Le sigue el PAN con cinco estados que gobierna, y después sigue el PRI con 2 y MC con 2. Si nos damos en el número de población, Morena está junto a sus aliados gobernando a prácticamente 91 millones de mexicanos a nivel estatal. El PAN gobierna 16 millones, el PRI casi 5 millones, MC 14 millones, y llegamos a la cifra de que la oposición gobierna 35 millones, un 27.9%. Bueno, congresos locales. ¿Por qué son importantes los congresos locales? Porque de aquí surge pues la ratificación o no de las reformas constitucionales. 17 congresos estatales tienen que ratificar una reforma constitucional, y eso también sumamos pues todas las votaciones de los propios congresos. Morena y sus aliados actualmente tienen 23 congresos locales, por el caso del Verde que se le suma a Morena. El PAN tiene 6 congresos locales, MC tiene solamente 1, y bueno, el propio Verde también tiene su propio congreso local. Si nos vamos al número de diputados, resulta que Morena solito tiene el 37% de los diputados locales, es decir, 418 diputados, seguido del PAN, que tiene 204, que representa apenas el 18%, y el PRI, que tiene 168, que representa el 15%. El resto de los partidos, pues ahí vemos partidos locales y algunas otras condiciones muy particulares que se han dado en algunos congresos locales. Municipios por fuerza, aquí fíjense que aquí sí se modifica el esquema que estamos viendo de predominio de Morena y aliados. Aquí el que tiene mayor número de municipios por partido es Morena, que llega al 21%, pero incluso ni sumando los aliados que tiene el PT y el Verde, logran apenas 36%, mientras que el PAN, mientras que el PRI tiene el 19%, el PAN el 13%, y junto con el PRD tiene el 37%, superan por 1% a la Morena. Claro, hay partidos que han perdido registro, partidos locales, el caso de MC, etcétera, otras formas de gobierno. Hay que recordar el caso de los usos y costumbres, que son 423 municipios en este momento. Y bueno, la suma de todos estos, si lo plasmamos en un mapa, vamos a verlo de la siguiente manera. México es un gran confeti a nivel municipal. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes de esta lucha por el poder que no habíamos vislumbrado. Antes, siempre había un predominio de un partido en el caso de los municipios. Durante mucho tiempo el PRI, incluso ya cuando había ganado el PAN, el PRI seguía manteniendo en sus propias estructuras lógicas de poder, que algunas de ellas pues, se desinflaron y otras fueron tomando mayor posicionamiento, mayor poder. Bueno, la gente empezó a dar voto cruzado, decidió empezar a votar por alcaldes de una forma distinta, a veces porque pues el alcalde o el regidor es la autoridad de poder más cercana, porque hay una realidad, el alcalde y el gobierno municipal, ¿qué es lo que te atienden? Te atienden pues tu banqueta, la basura, la seguridad ahí, el alumbrado ahí, es decir, lo que es del día a día, lo más inmediato. Entonces, por eso tienen una importancia muy importante los municipios, los alcaldes, son los de la autoridad inmediata que tiene la gente. Entonces, por eso, de alguna manera, están ahí vinculados, están ahí en ese propio proceso. Y por eso es que no hay una mayoría para nadie. Y aquí es donde podríamos romper uno de los hitos más importantes. La importancia de votar, o que la gente vote más lo local, pensando en local que lo federal, algo que siempre ha sido al revés. Las candidaturas presidenciales son candidaturas paraguas, los partidos se montan en los candidatos y de ahí se obtiene todo esto. Y ahora vemos que no es exactamente así con esta dinámica, porque podríamos ver que la gente cambie más, vote por visionando su municipio y después el tema nacional. Esa diferenciación del tema local lo hemos empezado a ver en los últimos 3 procesos electorales, en donde se ve cada vez más tendencioso y más claro esa ruta que está tomándose por parte de este voto hacia los municipios. Y vemos, es un gran confeti, y aquí es donde podría moverse. Me adelanto un poco. Ante la falta de carisma de los 3 candidatos presidenciales,
los caciques o personajes locales pueden llegar a tomar un carácter que los pueda hacer recuperar estados, mover estados, tener un juego muy interesante. Y bueno, eso es en el caso de los municipios. Otro tema que también sin duda es parte esencial para entender esta lucha por el poder, pues es el tema del presupuesto. ¿Qué tanto dinero yo, gobierno, estoy dispuesto a meterle? Pues para poder de alguna manera, mantener los gastos de la nación y mantener la propia dinámica. Aquí estamos viendo proyectados el presupuesto de la Secretaría del Bienestar proyectado para el 2024. Estamos hablando ya, según la fuente de este dato que hizo el IMCO, con los datos del presupuesto. Resulta que pues este año hay un incremento de la Secretaría del Bienestar del 25.2%. Y estamos viendo ya cantidades en millones de pesos, 109,398.40 millones de pesos, lo que está presupuestado en ese sentido de estos presupuestos. Y bueno, vemos también que de estos gastos aprobados, en esta otra imagen de columnas de colores, podemos darnos cuenta de una cosa: ¿en qué está gastando el gobierno? Y resulta que en esta ocasión, en donde más va a gastar es en programas de desarrollo social, es decir, en los programas sociales. Por encima de impacto de desarrollo económico, incluso por encima del tema de gobierno, y bueno, hay otros gastos que están ahí marcados, pero ese azul que predomina es que más de la mitad ha sido ya, digámoslo así, superado, o el ingreso por programas sociales, pues es cada vez mayor. Si lo vemos nosotros en esto es cuánto aumentó en el presupuesto de la Federación entre 2023 comparativo con 2024, en número de millones de pesos, la variación. Y obviamente el programa social estelar, porque es universal, es el de adultos mayores, que tiene un incremento del 30.8%. Estamos hablando de 465,000 millones de pesos. Los otros programas, hay otro programa que también aumentó muchísimo, es las becas para personas con discapacidad, porque se acaba de liberar, antes era para ciertas edades, ciertos requisitos, se está abriendo, no se ha hecho universal, pero se está abriendo, y vemos un incremento del 10.4. Pero en esta otra gráfica de las barras verdes, estamos viendo en estos momentos cómo se da este incremento importantísimo de este gasto aprobado para los adultos mayores de forma exponencial en lo que ha sido esta administración. Y a esto le sumamos que no se nos dice no se le dice a la gente que estos programas sociales son los impuestos de uno mismo, sino se da a entender que con este operativo de 25,000 funcionarios llamados siervos de la nación, pues se está diciendo a la gente que pues es el gobierno, ¿no? El gobierno lo administra, pero el dinero lo damos los contribuyentes. Entonces, bueno, aquí es, para que quede claro, porque aparte regreso al tema generacional. Los adultos mayores, la mayor parte representan a la generación silenciosa o a los baby boomers. Por su formación y su educación, son agradecidos porque les dan ese dinero. Y su forma automática es: ¿a quién le agradezco? A quien es la cabeza del gobierno, porque aparte así se les educó. Entonces, eso, híjole, complica todavía más esta dinámica, y queda claro que estos programas sociales sí son de un clientelismo electoral por cómo están diseñados y por la forma en la que están operando, que son de preocupación en ese sentido. ¿Cómo va la aprobación del observador? Aquí proyecto lo que dice Oráculos, que actualiza algunas encuestas cada vez que estas difunden resultados sobre la aprobación presidencial. Y hemos visto que ahorita la aprobación está en un 69%, acabando el mes de enero, y una desaprobación del 28% del presidente. Si nos vamos a la que el día de hoy, desde el día de hoy publicada por el periódico El Financiero, vemos la peor baja del observador de aprobación desde precisamente febrero del año pasado, cuando tiene una aprobación igual del 54%. Es decir, ha ido bajando poco a poco, y la desaprobación ha ido subiendo de forma gradual, llegar ahorita a un 54-46. Interesante, sin duda, esta parte. Interesante porque en esta misma encuesta se le pregunta a la gente que una escala de 1 al 10, donde 10 significa que está usted completamente a favor y que 1 que está completamente en contra, ¿en qué asunto ubicaría los siguientes asuntos? Hemos escuchado que el próximo 5 de febrero el presidente va a presentar una llamada nuevo paquete de reformas constitucionales, y en las que sobresale el caso del sistema de pensiones y afores,
y regresar la edad para poder jubilar de forma legal de 67 a 65 años. Y en esta reforma al sistema de pensiones y afores, resulta que el 29% de los encuestados dicen que están totalmente de acuerdo en reformar el sistema de pensiones y afores, y a un 10% que dice que no, totalmente no. Elegí a los jueces en elecciones abiertas, resulta que están a favor el 25%, y solamente están totalmente en contra del juicio por medio de, elegí a nuestros magistrados, a nuestros jueces por el voto popular, un 12%. Sobre desempeño, y aquí son de esas contradicciones, porque pues, nos vamos a las primeras láminas cuando veíamos el estudio de reforma con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en el que vemos con mucha claridad cómo la gente califica mal en el tema de seguridad. Y a ver, aquí están algunos temas. Economía, la gente califica mal, dice que está la estación muy mal o mal en un 52%, mientras que un 27% aprueba el tema económico para enero de este año. Seguridad pública, de haber estado en una calificación de muy bien la seguridad en diciembre del 22 de un 36% y un 53% de malo, muy malo, hoy en día hemos superado en esta encuesta el 70% de la gente que dice que está peor el tema de seguridad y solamente un 18% que están de acuerdo con el tema de la seguridad. La corrupción, hemos llegado a cifras de empate, un empate entre los que dicen que sí y los que no sobre la corrupción. Sin duda, el caso de los hijos del expresidente, los hijos del presidente, los famosos hijos incómodos del presidente han tenido mucho que ver en este rubro. Y por otro lado tenemos el de los apoyos sociales, que sí, la gente es el único que califica muy bien, pero a la baja, con un 48% y un 34% que lo ve mal. También sobre esta pregunta sobre cómo califica las propuestas que va a dar a conocer el presidente el 5 de febrero, que va a ser, por cierto, que no va a ir allá a Querétaro al tradicional evento de celebración de la Constitución. Bueno, pues vemos que reformar el sistema de pensiones y afores están a favor un 29% contra un 10% del no en su totalidad. Luego, elegir a los jueces, ya hemos dicho, el 25% dicen sí, 12% dicen no. Y luego, que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, en la percepción de la gente están a favor en un 35%, lo que en los hechos ya pasa, que la Guardia Nacional depende de la Sedena, lo que se quiere es que constitucionalmente ya quede plasmado eso, contra un 11% que dicen que están totalmente en contra. Y la pregunta, participación del ejército en labores de gobierno, un 22% están de acuerdo, un 15%, un 16% totalmente en contra. ¿Cómo está ubicado López Obrador en popularidad respecto a otros presidentes? Bueno, para los 61 meses en el cargo, sí, López Obrador en el acumulado tiene el 69% de aprobación, pero Cedillo tenía en esos momentos un 66% de aprobación y perdió la presidencia. Fox tenía una aprobación del 61%, mientras que Calderón del 59%, que también era para que hubiera repetido nuevamente el PAN, pero no. Lo que vemos es que no siempre es una regla de oro el que está muy bien evaluado, con que se va a repetir con el tema del partido en gobierno. Ahorita vamos a ver con las encuestas de los presidenciables. Y bueno, aquí Peña Nieto, pues totalmente 25% de aprobación, por eso ahorita nos causa un poco de sorpresa, pero pues en realidad pues sí, esa mala calificación del presidente Peña pues ayudó mucho al triunfo de López Obrador. Aquí hay otro estudio, este es entre puros votantes de la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión respecto a la situación actual del país? El 79% dice que México ha cambiado mucho en este sexenio de la Cuarta Transformación, un 15% que los cambios más importantes están por venir, un 5% que no ha habido grandes cambios. La pregunta, ¿cuál cree en este momento que es el principal adversario de la Cuarta Transformación? Sus seguidores, sus simpatizantes, casi en un 50% dicen que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Las peleas internas el 14.8%, el PAN, PRI, PRD el 10.4%, los medios de comunicación el 10%, el narcotráfico el 9.2%. Es decir, para los votantes del observador, el narcotráfico no es el principal adversario, es el Poder Judicial. El INE en un 3.4% y no sabe, no contestó 2.4%.
La siguiente pregunta, ¿cuáles son las reformas más importantes que tiene pendiente la Cuarta Transformación y que habría que abordar en el próximo sexenio? Resulta que para el 57.8% es la reforma del Poder Judicial. 21.3 dicen que resolver el problema de la seguridad. El 7.5 que mejorar los problemas de empleo e ingresos. El 4.9 una reforma energética para ampliar el control de Pemex y la CFE. El 4.3 la reforma electoral y del INE. El 2.2 una política estatal de cuidados y defensa de las mujeres. La política de vivienda el 1.3 y no contestó el 0.8. Y aquí hay una pregunta clave a todo esto que es, ¿cuál cree que debe ser el rol del presidente una vez que deje la presidencia en el 24? Hay un 29.4% de la gente que dice retirarse totalmente de la política, mientras que el 65.8% dicen que seguir participando activamente en política. Así que si de repente hubiera algún cambio de intención en el sentido de una reelección, pues tendría posibilidades López Obrador de ganarlas. ¿Qué viene al final de esta administración? Pues el presidente ha anunciado que el 5 de febrero va a dar a conocer 5 reformas finales de su administración. Contradictorio porque apenas el año pasado había dicho que él ya entregaba el bastón de mando, que ya no iba a hacer propuestas legislativas, etcétera, y bueno, ya la está haciendo. Aquí podemos clasificarlas en 3 bloques o tres estilos, digamos, de reforma. Primero, en materia económica, que tiene que ver con afectaciones al sistema, a todo el tema económico. Estamos hablando de 4, que es el sistema de pensiones, que habla de regresar, eliminar el Afore y regresar al antiguo sistema de pensiones. Luego tenemos el salario mínimo que no pueda, que suba conforme el tema de la inflación. Luego tenemos el caso de la reforma laboral, que ya había estado pendiente, que está en el tintero, que es disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral, entre otras cosas. Implementar el sistema ferroviario como lo hizo hace muchos años Porfirio Díaz, y aquí manejar ciertas cosas estilo Tren Maya, estilo todos estos obras como el tren interurbano y hacer otro tren entre México-Querétaro, etcétera, México-Toluca, todo esto, bueno, está dentro de esa propuesta. Eso tienen que ver en materia económica. Luego en rojo, los que tienen que ver con de programas sociales y vamos a decir un poco de bienestar, que es el caso de los adultos mayores, que la pensión universal quede plasmada ya el apoyo para bajar la edad a 65 años e incluso en algunos casos a 60, y el de personas con discapacidad, que la idea es ampliar, que se convierta en universal el apoyo económico a los discapacitados. Hoy en día hay ciertas reglas de operación, ciertas edades, ciertas circunstancias, la idea es que sea totalmente universal. Y luego tenemos los que son reformas que tienen que ver con el cambio de régimen, con un cambio institucional, con un cambio del propio sistema y de las reglas del juego político. Aquí estamos hablando de reforma al Poder Judicial, que los jueces sean electos por la vía popular, que es lo más conocido. La reforma electoral, nuevamente, es una propuesta de reforma electoral, disminuye el número de diputados plurinominales, quitarle facultades al INE, etcétera, todo eso de reforma electoral. Luego está austeridad republicana, que ya se ha aprobado, que es esta reducción que se hizo a muchos gastos, pero se quiere hacer una nueva propuesta, entre otros, que nadie gane arriba del presidente de la República. Luego tenemos lo de la Guardia Nacional, que ya se ha puesto a discusión, con esta dinámica de que dependa de la SEDENE, que se convierta no en un cuerpo civil, sino en un cuerpo militar. Y el más grave de todos, la extinción de órganos autónomos, en las que, por cierto, el presidente en la mañanera del día de ayer anunció que en su propuesta no está desaparecer todos los órganos autónomos. Quiere desaparecer principalmente el de transparencia, el INAI, el IFETEL, que tiene que ver con las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, todos los que tienen que ver con temas energéticos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por mencionar algunos casos. Y dentro de esta dinámica de extinción de órganos autónomos, de desaparecerlos, dice que no desaparecería a la CNDH, que es la única que ya dijo que están dispuestos a desaparecer. Dijo el observador que es importante que se mantenga, y hay que recordar que la CNDH de los órganos autónomos es de los que más ha estado al servicio de el gobierno actual. Bueno,
Por otro lado, tenemos el caso de cómo está el panorama de los partidos políticos y de la intención del voto de los partidos. La encuesta de ENCOL, publicada el pasado 29 de enero, se le hace la siguiente pregunta a la gente. ¿Por qué partido político nunca votaría para elegir presidente o presidenta de México? Y resulta que el PRI tiene un rechazo efectivo del 53%, el PAN del 20% y el PRD del 6%, que sumados da 79%. En automático sería muy difícil ganar la presidencia por estas percepciones de no votar, especialmente el voto de castigo hacia el PRI. Morena, el PT y el Verde, en su suma de negativos, llega a 17 puntos. Incluso disminuyó en comparación con la encuesta realizada durante el mes de diciembre. Buen día y asociados. Buen día y Márquez también hace la misma pregunta. ¿Qué opinión tiene si muy buena, mala, muy mala de los partidos? Y el que sale peor evaluado es el PRI, con un rechazo en sumatoria de menos 42, el PAN con menos 26 y el PRD con menos 25, mientras que Morena y sus aliados tienen una intención del voto muchísimo mayor, no tienen mala percepción, terminan con números positivos estos partidos y este bloque. Lo mismo pasa con la EGEA-ISA, en donde el PRI es el que tiene mayor negativos con 46, el PRD con 43, el PAN con 37, y Morena tiene una aprobación, una opinión positiva del 53%. Pues todos son elementos a considerar en el propio proceso. Ahí viene un poco en esta lucha por la presidencia, pues los tres candidatos, Sheinbaum, candidata de Morena, PT, Partido Verde, en esta alianza que se llama Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez, que va con PAN, PRI, PRD en esta alianza electoral que se llama Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, que va como candidato de Movimiento Ciudadano. Son los tres candidatos presidenciales que vamos a tener. ¿Cómo están actualmente los careos, las intenciones de voto? Igual en Oráculos, que juntan las encuestas, pues ahorita Sheinbaum tiene un 63% de intención del voto. Ha ido disminuyendo, sí, y sigue siendo superior a la aprobación presidencial, sí, lo que quiere decir que es más el arrastre del observador lo que lleva a la intención del voto por Sheinbaum. Xochitl Gálvez se mantiene entre los 30, ahorita están 31%, más o menos puede ser 27 menos 30, 27, 36, como el de Claudio Sheinbaum, 55, 67. Y luego, por último, Jorge Álvarez Maínez, una intención del voto del 6%, un margen de error entre 5 y 8%. Bueno, ya está ahí de alguna manera plasmado esa intención. Si nos vamos por partidos políticos, resulta que Morena, en una boleta genérica, Morena tendría el 55%, el PAN el 20%, el PRI el 12%, MS el 5%, el Verde 3%, el PRD y el PT perderían su registro según esta dinámica de intención. Si lo vamos a hacer ya por bloques de coalición, pues están un 60-35-5 actualmente la intención, es decir, sigamos haciendo historia 60, Fuerza y Corazón por México 35 y MC 5%. Sí debo decir que las encuestas pues, son fotografías del momento, pueden ser muy manipuladas. Yo nunca he visto una encuesta que vaya físicamente a votar y caminar, eso es imposible, entonces hay que entender que son fotografías del momento. Bueno, actualmente hay que decirlo, ¿qué podemos decir de Sheinbaum? Actualmente es la puntera en la elección, eso nadie puede ponerlo en duda. Es una figura técnica, no política. Por eso le fue muy mal en la Ciudad de México, porque le fallaba, cojeaba de la parte de operación política. Es una mujer disciplinada, totalmente disciplinada, y si no, vean cómo en sus propios spots ha hecho cosas interesantes, a pesar de que no tiene carisma, porque no lo tiene, no es López Obrador. ¿Representa la continuidad del Obrador? Sí. ¿No proviene del sistema político mexicano? No, no es alguien que provenga, que tenga su esencia ahí, y eso es un elemento a considerar. Los morenos puros son su base política de Sheinbaum, precisamente pues, la secretaria general Citlali Hernández y algunos otros. Y bueno, las divisiones al interior de Morena están siendo cada vez más evidentes y están generando problemas. La imposición de Rommel Pacheco en Mérida, candidatos en Colima, candidatos en el Estado de México, en algunos lugares donde ha provocado protestas masivas de militantes de Morena que no están de acuerdo con esa decisión. Luego también hay que decir que Sheinbaum tendrá el apoyo de la estructura gubernamental para este proceso, si no preguntamos a toda la dinámica de los siervos de la nación o lo que denunció en su momento
San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, sobre cómo las liquidaciones querían que se diera un porcentaje a la campaña de Sheinbaum. Por lo tanto, hay que recordar y tomar en cuenta que no es AMLO. Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Y eso puede tener sus ventajas y desventajas. Desde el tema de la candidatura paraguas, de que no jale el resto de los votos, y el tema de que ella no va a tener el control político para tener a todos bajo su mando, como lo tiene López Obrador. Va a tener que negociar primero que con los de Marcelo, que va a negociar que con los de Adán, con los otros morenos puros, con los morenos neomorenos, con los que vienen del PRI, los que vienen del PAN, etcétera. Entonces, eso se le va a complicar. No es López Obrador. ¿Sería el maximato? Sí, sin duda, repitiendo esa etapa política de finales de los años 20, principios de los 30 del siglo pasado, cuando Plutarco Elías Calles se impuso presidencia. Pareciera que por ahí va ese camino. Y también hay que decir que Sheinbaum no tuvo una gestión espectacular en la Ciudad de México, fue más un poco un tema gris, con problemas en el tema de seguridad y también con problemas de movilidad muy fuertes que se suman a esta dinámica de que ella es más técnica que política. Ahora, el caso de Xóchitl Gálvez, sin duda representa la cultura del esfuerzo, una mujer de origen indígena, que hizo una carrera universitaria, que se hizo empresaria, etcétera. La cultura del esfuerzo en todo su esplendor. Tiene una carrera empresarial y política, a diferencia de Sheinbaum, que todo el tiempo ha estado en el servicio público. Gálvez puede presumir el haber generado empleos de forma distinta. No sabe trabajar en equipo. Uno de los problemas de Xóchitl Gálvez es que es un lobo solitario. Y ustedes lo pueden ver que no está acompañada de un equipo, o el equipo que está acompañado no aparece en primera escena. Y lo que sí vemos es que muchas de sus decisiones, de sus comentarios, ya vimos que anunció el respaldo a la reforma de pensiones de López Obrador. A veces pues son como más de su propia agenda, y por eso aquí pongo que tiene su propia agenda personal, que eso también hay que agradecerle que sea clara muchas veces en ese tipo de cosas. Es improvisada y dicharachera, para algunos grosera y vulgar, atada por desgracia a los partidos políticos que la están postulando. Ya vimos cómo se impusieron las cúpulas partidistas, la reparación de las diputaciones plurinominales y demás. Y bueno, empezó como fenómeno, pero se fue desinflando. También es una realidad por muchos otros efectos, por los ataques del presidente, etcétera. Carga la corrupción de las cúpulas partidistas, tiene ataques directos del gobierno federal, eso le puede ayudar y también le puede perjudicar muy fuerte, que sí la han atacado, por eso la resolución de que no podía el observador hablar de ella, sí ha sido ese efecto, y el efecto también de un bloqueo mediático. También si uno revisa, sí ha habido, de alguna manera no le han dado tanto juego político en los aparadores de medios y demás como con otros actores. Con Xóchitl Gálvez están regresando los viejos políticos. En su propuesta de gobierno vienen algunos de la vieja guardia, y aparte el regreso de otros, como Manuel Beltrones, que regresa como candidato al Senado de la República, o el caso de figuras como Cabeza de Vaca, que también van a una diputación federal y demás. Y su cercanía ideológica con López Obrador no la puede evitar, ella lo ha dicho, ella simpatizó en algún momento con López Obrador, pudo haber sido una funcionaria de ese gobierno sin lugar a dudas, pero bueno, ella decidió mantenerse en su momento en Acción Nacional como candidata externa, y bueno, pues ahora es una candidata, digámoslo así, también externa a este proceso presidencial. Por último, de Jorge Álvarez Maínez, bueno, decir que es el primer candidato presidencial propio de MC. MC siempre se había agarrado, se había agarrado de la mano de otros partidos, en su momento con el PRD, en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000, con López Obrador en el 2006 y 2012, con Ricardo Anaya y el PAN en el 2018. Bueno, ahora sacan su propio candidato presidencial. Es de último minuto, porque todo iba a ser que era Samuel García, se generan esos problemas internos en Nuevo León y termina siendo él. Por lo tanto, pues es una candidatura no deseada, y por lo tanto, pues de inicio no tiene el mismo punch que podría tener en otras circunstancias. No es de la nueva política, ya tiene tiempo de carrera política Álvarez Maínez. Recordar que Álvarez Maínez empezó como regidor del PRD en Zacatecas, después se pasó a Nueva Alianza, en el que fue candidato de Nueva Alianza del PRI, fue diputado del Congreso de Zacatecas, después se incorpora a MC, donde lo hacen diputado federal y secretario de Acuerdos a nivel nacional, y luego coordinador de la bancada naranja en la actual 65 legislatura. Es una persona, digámoslo así, que es buen tribuno y buen polemista. Hay que ver cómo le va en ese otro arranque de que es totalmente desconocido por la población, aunque está apostando por la generación Z, de la cual ya expliqué al principio,
y puede crecer si se aprovecha de los vacíos del propio electorado, especialmente de los dos bloques que están compitiendo. También hay que decir una cosa, Dante Delgado es mucho más cercano a Morena que el Frente actualmente, y eso genera sospechas y dudas. Ahora, Maine se va a colgar del apoyo de dos figuras, de Mayna Rodríguez, la esposa de Samuel García, que es la que hace popular a Samuel García, y el de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que ha anunciado su intención de ir al Senado de la República, hoy en día alcalde de Monterrey, y también ha señalado cómo pues él prefiere que deje libre a Mario Aburto en lugar de que el presidente se gane, digamos, alguna situación ahí en particular. Por otro lado, MC sigue siendo un partido regional, ya hemos visto que su fuerza se encuentra en algunos estados con mucha precisión, el caso de Nuevo León, el caso de Jalisco, algo en Campeche, algunos puntitos por ahí. El caso Alfaro es también un caso que le va a pegar a Movimiento Ciudadano. Posiblemente el único estado donde es competitivo es Jalisco, con Pablo Lemus, pero el resto no lo es así, y Alfaro pues no está de acuerdo con la candidatura de Álvarez Maínez, y eso puede también generar muchos problemas al interior. Podríamos decir que en esta elección se define el futuro del Movimiento Ciudadano dentro de este propio proceso muy particular de esta elección del 24. Bueno, para ir cerrando y hablando sobre el tema también de la propia participación, podríamos mencionar que hoy en día tenemos 7 plagas de lo que podría ser la antidemocracia. La violencia y el riesgo de la propia violencia que mencioné sobre el tema del crimen organizado, el tema del fraude, el tema de la corrupción, la desinformación, la polarización, el abstencionismo y la apatía como puntos clave que van a plagas que pueden llegar a tronar la propia elección. Si en la elección el abstencionismo y la apatía predominan, pues esto van a alimentar para acabar con la propia democracia. También hay que decir que tenemos otra vez temas que están vinculados unos con otros, que nos hablan del impacto que se puede llegar a tener hacia el futuro inmediato. La democracia, la educación, la seguridad, la economía y la salud. Tomando en cuenta que la educación es fundamental y que con el nuevo plan de estudios el alumno no está siendo competitivo, más allá del planteamiento ideológico. O el tema de seguridad, donde vemos que está desbordado y que es lo que los mexicanos más temen. O el lado económico, donde existen dudas y donde mucha gente dice, no tengo dinero para mantenerme, y mucho menos con el tema de salud, cuando no tengo un enfermo y vemos que hay un desabasto de medicamentos. Bueno, todos estos temas están entrecruzados y son fundamentales para pensar al momento de la elección. También hay que recordar que hay varios tipos de abstencionistas en este proceso y que hay que trabajar a cada uno en lo particular. Tenemos los apáticos, los que de veras consideran no importante votar, a estos enamorarlos y resaltar su aportación, los de convicción, los que no creen en el sistema de partidos, a esos pedirles que vayan, anulen su voto, pero que vayan, porque si no gana el voto duro, gana el voto de hambre, que en México es del 30%. Los arrepentidos, que ya dijeron voté por el PAN, voté por el PRI, por Morena, estoy totalmente arrepentido. Decirles que siempre cada elección se cambia el panorama y que hay esperanza. Y que no solamente se elige presidente, se eligen otros cargos, que ya mencioné al principio, pero importantes, senadores, diputados federales, gobernadores en algunos casos, diputados locales, presidentes municipales, etcétera. Y hay otro cuarto bloque que son de ignorantes. Y la ignorancia es pura y invencible, se puede acabar. Es gente que no sabe dónde sacar la credencial de elector, o que ya se pasó el tiempo, o que no saben varias cosas. Bueno, pues esos hay que de alguna manera también ver la forma de motivarlos. Y encontramos por bloques de edad, dos bloques, los jóvenes de 20 a 30 años, no necesariamente los primer votantes, sino los que ya han votado en más de una ocasión para que vuelvan a votar. Son los que más, los más abstencionistas. Y por otro lado, los adultos entre 30 y 50 años. Son el otro bloque que no está yendo a votar. Es el momento de apoderar al abstencionista. Si nosotros vamos e insultamos al abstencionista, no va a ir a votar. Si tratamos de convencerlo con argumentos, no lo vamos a hacer. Tenemos que llegar por el lado emocional, pero al mismo tiempo de empoderamiento. Decirles que ellos representan el partido mayoritario en México y que es importante que estén presentes de alguna manera para que sea validada la democracia en general. Y si vamos por temas económicos, encontramos que la clase media alta, hay que cambiar el paradigma. El otro día di una conferencia en Nuevo León y una señora se me acercó y me dijo que votar era de pobres. Bueno, pues hay que cambiarle ese paradigma. Votar es una obligación, no solamente es un derecho, es una responsabilidad. Y por otro lado, una narrativa especial a la clase media baja. ¿Por qué? Porque son los principales beneficiarios de los programas sociales. Ellos son los que de alguna manera tendrían que
darse cuenta que son nuestros impuestos y los propios impuestos de ellos los que hacen los programas sociales. Solamente que cambia de manos de una persona y pasa a otros. ¿Cuáles mis escenarios en estos momentos? Yo veo dos escenarios totalmente descartados, son los que pongo en rojo. El que Sheinbaum gane la presidencia con mayoría calificada en el Poder Legislativo y que Xóchitl gane la presidencia y tenga mayoría absoluta con sus aliados. Esos dos escenarios yo los descarto totalmente por cómo están actualmente las condiciones, intenciones del voto y demás. En esos momentos sí creo que ganaría Sheinbaum la presidencia y la mayoría absoluta con sus aliados en los congresos. Pero no hay que descartar el tercer escenario y el cuarto que está en amarillo, que también pueden darse. Que Sheinbaum gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta, o que Xóchitl Gálvez gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Esos escenarios pueden llegar a darse si en las campañas se pone el asunto más emparejado, pero sin duda, todavía hay quien argumenta que faltan las campañas, ¿no? Las campañas ya empezaron porque estamos viendo un proceso electoral muy, muy adelantado y eso que fueron las pre-campañas, en realidad ya eran campañas. Pero bueno, en este país de simulaciones, esa es un poco esa dinámica. Dentro de este propio escenario, podríamos ver que en ese momento el PT y el PRD podrían perder el registro como partidos políticos. Morena y Aliados tendrían entre 270 y 280 diputados, así como entre 70 y 75 senadores. Y el PAN entre 100 y 110 diputados, como está actualmente, a de 23 a 26 senadores aproximadamente, como está actualmente el PAN. El PRI podría irse entre 70 y 80, subir un poquito más de lo que tiene actualmente, al igual que en su número de senadores, esto por las senadurías de mayoría relativa dentro de la alianza con el PAN. MC entre 35 y 45 diputados y entre 9 y 12 senadores, aunque eso podría perjudicarlo. Este estudio era todavía un poco tomando en cuenta el tema Samuel, pero pues Álvarez Maín está entre caerse o subir un poco más y tendría ese resultado. Por último, el PRD, por lo de mayoría relativa, podría tener entre 15 y 25 diputados y 4 a 6 senadores, pero perder el registro. Aquí parte de las tareas que tenemos que hacer. Yo no voy a cansar de repetirlo y decirlo constantemente, cuál es nuestro papel como ciudadanos. Si a lo mejor alguien está esperando esta parte como una parte medular, pues sí, yo les diría que hay que hacer 5 acciones necesarias y urgentes. Primero, estar bien informado. No hacerle caso a las fake news, sino que darle caso a la información veraz que se da dando de forma continua. 2, hacer redes naturales. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra familia, etcétera. Redes ciudadanas de promoción del voto. Invitar a 3 personas. Pero aquí no es invitar a cualquier persona a votar. Aquí es invitar a 3 personas que sabes tú que no van a ir a votar. A 3 abstencionistas lograr a que vayan a hacerlo. Luego tenemos el caso de la formación permanente, que es algo que, como ahorita está dando esta charla, que debe de mantenerse, debe de irse fortaleciendo. ¿Qué hace el legislador? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo, el Judicial? ¿Cómo está actualmente la distribución del poder, etcétera? Y uno muy importante que a veces no hacemos, hacer comunidad. Aquí en Encuentro por la Paz se ha logrado hacer una comunidad. Es importante retomar esta comunidad y hacerla y fortalecerla en esa dinámica. Mis conclusiones de esta conferencia y agradeciéndoles a ustedes atención y aparte diciéndoles y recordándoles que voy a estar presencialmente conectado al momento de las respuestas de las preguntas es la siguiente. Son las siguientes. La lucha real en el 2024 es el Congreso Federal. Sí, la presidencial es la que nos llama la atención, pero la lucha por el Congreso Federal sin duda va a ser fundamental. 2, la estrategia tiene que ir de local a nacional y expliqué el por qué, porque aparte de tan malos candidatos a la presidencia tenemos que lo local puede llegar a empujar hacia arriba. El empuje de la sociedad civil organizada suena muy choteado, pero no puede dejar de estar ahí la observación electoral, no puede dejar de estar ahí el estar monitoreando lo que hacen las gentes. Yo los invito, como lo he hecho en todos los procesos, invitar a que visiten sabervotar.mx, la página donde viven los candidatos, donde analizamos a los candidatos, donde hablamos de qué temas, cómo piensan los candidatos en ciertos temas. La promoción real del voto y la participación, no solamente es el día de elección, la participación viene en el seguimiento y en el después de forma importante. Y nuevamente insisto en esta narrativa a la clase media baja, recordándoles la importancia de lo que son, no tampoco hay que encasillarlos ni culparlos, sino de alguna manera empoderarlos para que se den cuenta de la importancia que tienen ellos y que los apoyos económicos y programas sociales y demás no provienen de forma maravillosa y linda por el bolsillo del presidente, sino que vienen de nuestros propios impuestos. Yo así les agradezco de forma cordial y quedo atento ahorita para las preguntas y las respuestas. Quedo a la orden.
Pues muchas gracias, Guillermo, por esta exposición. Ya estás con nosotros aquí conectado en la sala de Zoom. Nos seguimos con la dinámica que hemos tenido en anteriores ocasiones y le pedimos a la gente que ahí en sus reacciones levante la manita para preguntar, y a la gente que nos acompaña en Facebook, pues que también anote sus preguntas para poderlas realizar, ¿no? Pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta, levante la manita. Aquí hay una en el chat que me A llegó ver, directo. Es de Gerardo López. Él pone, ¿cómo va el proceso electoral? Se ve difícil cambiar la tendencia. Claudia puede ganar con esta hipótesis. Uno, podría ganar la mayoría calificada en el Congreso. Dos, Claudia podría desmarcarse poco a poco de AMLO debido a presiones de Estados Unidos, inseguridad y corrupción. Pues sí, podríamos decir que la tendencia así está actualmente. A ver, hay dos, tres elementos ahí interesantes que habría que apuntar. Uno es que el presidente tuvo su menor calificación después de un año en el que, como mencioné ahí en una de las gráficas, ha ido bajando su intención, y si se dan cuenta, la intención del voto por Sheinbaum es menor a la aprobación presidencial. Esto quiere decir que hay gente que le gusta el modo de gobierno del presidente, pero no están de acuerdo con la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y estos pueden pasar dos efectos: gente que no vaya a votar, es decir, que apliquen el abstencionismo, o se puede dar el fenómeno de gente que a final de cuentas vote por Movimiento Ciudadano o por el Frente, aunque se ve mucho menor esa posibilidad. Yo sí creo que Sheinbaum, por el momento, como yo lo mencionaba, ha manejado una dinámica de disciplina, pero también creo que ya en el uso del poder, hasta los más dóciles, eso nos lo dice nuestra historia de México, los políticos más dóciles terminan desconociendo el origen, y podríamos dar una lista interminable: Cedillo con Salinas, Echeverría con Díaz Ordaz, más reciente, pues Mancera, que se reveló a Ebrard, y así podríamos ir mencionando muchos ejemplos. Entonces, yo no descarto que si Sheinbaum gane, en un tiempo después se vaya a desmarcar del presidente. Es algo que puede hacer, aunque sí habría que hacer una anotación aquí, y es el tercer punto. Sheinbaum, a diferencia de estos otros actores, de muchos de estos actores, no de todos, no es tanto política, es una técnica que se ha ganado la confianza del presidente. Su equipo cercano son técnicos, no son políticos. El ejemplo de esto es que tuvo que traerse a un enemigo de ella a ser su secretario de gobierno en la recta final. Me refiero al caso de Martí Batres. Por lo tanto, ella tendrá que armar un equipo político, y si quiere buscar el rebelarse, tendrá que ser ya bajo ese esquema, el esquema de armar un propio equipo político. Ella ha ido reclutando a algunas gentes, como por ejemplo Alejandro Encinas, que terminó de alguna manera un poco medio apestado en la administración como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación. Fue de los que se fue, después de todo el caso Ayotzinapa, en el que pues, se cayó en contradicciones por el tema del papel del ejército y de diferencias fuertes con el presidente. Entonces, ese sería sería un elemento ya a considerar, de que a lo mejor pues sí pueda ya manejar de esa forma. Pero en un principio yo veo que será mucho, podemos ver el esquema como en su momento fue del arranque del maximato. Es decir, si una adhesión totalmente al presidente o al expresidente en ese momento, si llega a ser López Obrador. Y aquí voy con un punto también. Yo veo muy difícil, honestamente, ver al presidente entregándole la banda presidencial a alguien de oposición. Lo veo complicado, lo veo por toda la forma en la que ha ido operando el proceso electoral, que ha sido un proceso muy adelantado. Entonces sí veo esa parte. Espero que haya un poco respondido a Gerardo López. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere alguien realizar otra pregunta? ¿Cuál crees tú que sea el papel de, vamos, nos pusiste ahí un esquema de que Estados Unidos tiene una influencia, ¿no? Pero ¿cuál es la influencia real?
porque parece que está dejando hacer, ¿no? Muchísimo, y que que las acciones de gobierno del observador no le convendrían, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí hay un tema que no es un tema que va más allá de la simple relación México-Estados Unidos. Y es el tema de que ahorita hay una lucha de poder entre China y Estados Unidos por el dominio del mundo. Recordar que China sigue en crecimiento, que representa el 18% de la economía mundial, Estados Unidos representa el 23% y cada vez se están emparejando. Hay datos interesantes como el hecho de que en América Latina el único país que su principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos es México, mientras que el resto de América Latina el principal socio comercial ya es China. Y menciono estos datos porque Estados Unidos necesita ahorita muchísimo de México y por eso ha sido condescendiente. Ha tratado de jugar políticamente con México y México también ha hecho la tarea sucia desde el momento de Trump con el tema de la frontera y que se reforzó ahora con el tema de Biden. Esto ya provocó ciertas molestias por parte del gobierno norteamericano y también del gobierno mexicano. La respuesta del observador apenas hace unos días contra el presidente Biden. Recordar que en Estados Unidos hay elección presidencial y que los números le desfavorecen al presidente Biden para su reelección. Por lo tanto, está ahorita tomando acciones y medidas para fortalecer el tema del muro, porque quiere ir por algunos electores que no son 100% republicanos, son electores que suelen ser indecisos, pero que no están contentos con el tema de la llegada masiva de inmigrantes. Recordar que la llegada de inmigrantes ha sido de forma exponencial. 2023 fue un año en el que pues, se ingresaron pues, de 4 millones de gentes a los Estados Unidos. Pues por eso se convierte en un tema de campaña. Y yo veo a Estados Unidos que no se quiere pelear con el observador porque necesita de México para fortalecer el TEMEC y porque es el vínculo de México para llegar a comercializar con el resto de la región. China ha ido avanzando mucho, China está invirtiendo mucho dinero en dos regiones, en África y en América Latina, principalmente en Centroamérica. Y Estados Unidos se da cuenta del error de haber abandonado América Latina y por eso necesita mucho de la mano. Y también ellos ven sus números. Y entonces no. Nos perdió un poco la señal, esperemos un momento. ¿Perdón? Nos perdió la señal de Guillermo. Vamos a ver si se restablece, por favor. No, se salió. Esperamos a ver si se puede conectar. Aprovechamos para comentar que en 2 semanas tendremos una plática que versará es acerca del pensamiento social de don Vasco de Quiroga y nos la va a dictar el maestro José de Jesús Castellano, que es un especialista que trabaja precisamente también en la universidad del mismo nombre, para que estén ustedes atentos y nos acompañen, hagan el favor de acompañarnos dentro de 15 días, por favor. Pues no se conecta Guillermo, yo creo que está en un lugar donde no hay señal. Pues Rafa, no sé si quiere hacer un comentario o, o ya no, ya bajaste la manita. Sí, es que tuve que desconectarme un segundo. No, esperando que Guillermo. Pero yo creo que ya no se va a poder conectar, ¿eh? De cualquier manera, pues ya son las 9. En ese caso, yo creo que yo solamente diría que como síntesis de lo que acaba de señalar, en los escenarios que proponía al final y el papel de los ciudadanos como es el de esta conferencia, sí hay que señalar que en cualquiera de estos Ya se conectó, Memo. siempre hace ya.
Ya, no sé, ¿nos escucha Oye, Diego? ¿Ya me escuchan a mí? Sí, sí, Ya, perfectamente. no, disculpe, perdón. No sé si en qué parte me quedé porque no me di cuenta que se había ido la señal. pues es que ya no sé, estuviste hablando, pero ya habías terminado de contestar. Entonces, de hecho, le vamos a dar la palabra a Rafa Funes, que tiene ahí un comentario. Adelante, adelante. Adelante. Sí, buenas noches. Una pregunta. El caso que se dio en Argentina de la llegada a la presidencia de un personaje muy particular, de este cuate Javier Milei, que se autoproclama como libertario, eh, se dio luego de un largo periodo de gobiernos populistas y con cierta similitud a las acciones que lleva a cabo en México López Obrador. ¿Tú verías en el largo plazo, digamos que hacia el siguiente sexenio, en caso de que continuara ese proyecto, que en México pueda surgir una figura de esa naturaleza, una línea ideológica como esa? O sea, ¿en México hay alguna condición que lo pudiera favorecer? Digo, una hipótesis un poco, digamos, lejana, pero sí me gustaría, porque el caso de Argentina es interesante y en otros países también se han dado procesos similares. En Chile, Katz pues, estuvo cerca de ganar en una línea cercana, no igual porque tienen planteamientos distintos, pero vamos un poco en esa, eh, algunos lo calificarían en la misma tendencia, ¿no? Entonces, tú en México podrías ver que a un mediano plazo ese tipo de fenómenos políticos pudiesen tener un espacio político. Muy buen punto, Rafa. Yo creo que sería muy a largo plazo. Y te voy a decir cuál es el primer obstáculo para una figura de este estilo. Y es nuestro sistema electoral. Aquí en México, a diferencia de otros países, pues para empezar a competir, pues primero tienes que conformar un partido político que cumple con una serie de reglas de conformación de un número de afiliados importantes. Y después solamente puedes conformar partido después de haberse celebrado la elección presidencial en ese año, al año siguiente después de la elección presidencial, y puedes competir hasta el siguiente proceso federal, es decir, en la llamada elección intermedia, y tienes que competir solo, no puedes ir aliado a ningún partido político. Entonces, de arranque, pues tienes que brincar un 3% de la votación y eso se ve sumamente complicado, el espectro del 3%. Claro, puede surgir liderazgos con una narrativa muy fuerte explosiva. Si me voy por el punto de vista social, sí tenemos el caldo de cultivo perfecto para que surjan un tipo de liderazgos de ese estilo, porque sí hay una descomposición no solamente de Morena y el gobierno, sino de los partidos tradicionales. Y sí hay una molestia importante por parte de mucha gente hacia los partidos, principalmente hacia las cúpulas partidistas. Entonces, sí se ve complicado el que a un mediano plazo, por ejemplo, para el 2030, pueda surgir así muy espontáneamente. Tendría que ir construyendo algunas de esas figuras, montarse en una dinámica de partido o un liderazgo sea tan fuerte que como independiente pudiera juntarlo. Pero también las reglas para los independientes eh, son reglas bastante complejas. Es decir, repito, nuestro sistema electoral lo hace difícil, pero el ambiente social lo hace proclive. ¿Qué creo que puede llegar a pasar en un escenario eh, hipotético, como mencionas tú? Que si hay un muy mal gobierno y se da un desgaste en la elección intermedia del 2027, algunos de los partidos que sin duda van a lograr registro, porque va a haber algunos tiradores y algunos sin duda van a conformarse, y hasta por conveniencia política de quien esté gobernando, pues eso pueda a lo mejor alentar a que sea una fuerza muchísimo mayor y se dé un posible triunfo de una figura así. Ahora, también hay que ver algo interesante. En el caso de Milei,
su pasado político pues realmente no existe, es decir, él surge de un ambiente distinto al ambiente político tradicional, eh, y por eso él surge como polemista y luego se suma a una agrupación política, el Partido Libertario, y bueno, ya toda la carrera que ya sabemos. En el caso de Kast, él sí provenía de la política tradicional y conformó su propio partido porque las reglas electorales en Chile se lo permitieron, o el caso de Abascal con Vox, por ejemplo. Ahora, recordar que un poco López Obrador supo utilizar en el 2018 la molestia que había contra la clase política tradicional, principalmente contra el PRI, y él se convirtió en esta figura disruptiva, solamente que muy tropicalizado y con un elemento también interesante, que él sí proviene del viejo sistema político mexicano. Entonces, ante la pregunta, sí creo, aunque las reglas electorales vayan a dificultar algo así por el estilo, y también yo estoy convencido que con el bajo perfil con el que podría llegar Claudia Sheinbaum, es posible que surjan otros liderazgos fuertes de la propia sociedad. ¿Por qué el día de hoy no pasa eso? Porque el liderazgo del observador es demasiado fuerte e impide eso. Y creo que en el caso de Sheinbaum, el bajo liderazgo le puede fortalecer, que fue lo que aprovechó el observador en su momento con el caso de Peña Nieto, que tenía una aprobación presidencial de 25% de la gente a esas alturas, cuando llevaba 62 meses de gobierno. Ok, muchas gracias. Y ya estamos ya en el tiempo. No solamente me gustaría pedirte que concluyeras nuevamente, si nos haces una resumen muy breve de qué es lo que tenemos o qué tarea nos queda a los mexicanos de a pie, ¿no? Para tratar Sí, de, pues, de sí, evitar mira, esta avalancha, ¿no? mira, Jorge, yo lo mencionaba en las conclusiones y repito, yo creo que la lucha real es por el Congreso. Ahí es donde sí hay posibilidades, yo podría incluso adelantar y lo puse ahí en los escenarios, no va a haber mayoría calificada por parte de Morena y sus aliados, no les alcanza para la mayoría calificada, en el 2018 la construyeron, tuvieron, no la aprovecharon, no la van a tener, esa es una. Dos, en el caso, un caso importante de la participación, más allá de solamente ir a votar, sino llamar a gentes. Sabemos de gentes que no quieren votar, que no quieren participar, pues de alguna manera motivarlos a que vayan a votar y que el voto de forma masiva puede inhibir la coacción del voto o el voto de miedo que se quiere generar, por ejemplo, con el crimen organizado. Importante también el convertir y generar comunidad. Es importante seguir con esta dinámica de generar comunidad y de construir, por otro lado, una narrativa, la narrativa hacia la clase media. Hay que difundir a la clase media que esta elección, que estos programas sociales ya están en la Constitución, que no se van a eliminar, y no solamente no se van a eliminar, sino que vienen de los impuestos de uno, no vienen del dinero del bolsillo del presidente. Yo creo que eso es parte de las tareas que tendríamos que estar de alguna manera impulsando, reforzando, señalando como sociedad, de alguna manera. Hay otras formas de participación, no dejar de tenerlas, pero si se limita mucho por la situación personal de cada uno, no dejar de hacer esa presencia importante en esos ambientes y estar, como he dicho en varias ocasiones, bien informado. Y estar bien informado y no caer en el juego de las fake news. Ok, pues muchas gracias. Me gustaría agradecerte, no que más agradecerte por tu participación, siempre tan generosa y tan minuciosa, tan preparada. Agradecer al equipo que está aquí con nosotros, a Vianey, siempre está ahí en la cuestión técnica, y a todos los que estamos participando en estas emisiones, en esta nueva temporada, digamos, de programas, y invitarlos nuevamente para que dentro de 15 días nos acompañen con, primeramente Dios, con el tema sería el espíritu social cristiano de Don Vasco, es Don Vasco de Quiroga, y nos lo va a impartir el maestro José Jesús Castellán López. Pues muchas gracias a todos y nos vemos primeramente Dios en 2 semanas. Nuevamente, gracias, Guillermo. A ustedes, que estén muy bien, gracias. Hasta luego.